Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer fue condenado el expresidente Pedro Castillo. Es el sexto expresidente del Perú que tiene una condena y en este momento hay 4 expresidentes condenados, presos, en el penal de Barbadillo. Esto no tiene precedentes en la historia del Perú, pero tampoco en la historia del mundo, menos en la de América Latina. ¿Por qué en el Perú los presidentes terminan presos? ¿Y por qué en los últimos 10 años duran tan poco en su mandato? De todo esto va este programa y también del caso Espinosa. Delia Espinosa continúa en la mira del Congreso y en cualquier momento pueden destituirla por 10 años, aun cuando esté en juego la necesidad de su reposición por una cautelar ganada. Vamos a hablar de eso y de mucho más, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Del 2 al 4 de diciembre, la Universidad del Pacífico será sede del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, Retos del Nuevo Gobierno 2026-2031. El programa incluye conferencias del Nobel de Economía Abhijit Banerjee, Ricardo Hausmann, Julio Velarde y otros expertos. El ingreso es libre, solo inscríbete en la web de CIES. El evento será transmitido por Facebook de CIES. OMPE. Ahora que se vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y como saben ya a estas alturas, el presidente Pedro Castillo ha sido condenado por el delito de conspiración para cometer rebelión, como adelantamos ayer. 11 años y 5 meses. También Betsy Chávez y Aníbal Torres fueron condenados, así como Willy Huerta, exministro del Interior. Betsy Chávez también, la misma condena, 11 años, y Willy Huerta lo mismo. Sin embargo, Aníbal Torres, en ese momento jefe del gabinete de asesores de Betsy Chávez, se le impuso una condena de 6 años. En el caso de Willy Huerta y de Aníbal Torres, la condena ha sido suspendida hasta que quede firme luego de la apelación. En los casos de Pedro Castillo y Betsy Chávez, la condena es de ejecución inmediata. El juzgado ordenó la captura nacional o internacional de Betsy Chávez, además de su ubicación. El asunto es que su ubicación es perfectamente clara. Está dentro de la Embajada de México y su captura es imposible, dado que el Estado peruano no puede invadir la sede de la Embajada de México. Por lo tanto, es una situación que queda en stand-by hasta que el gobierno del Perú responda por el salvoconducto que tarde o temprano el Estado mexicano va a reclamar, tarde o temprano. ¿Qué más? Bueno, simultáneamente ayer la Comisión Permanente aprobó la inhabilitación de Willy Huerta por 10 años por caso del golpe de Estado, que se une a las inhabilitaciones que se están gestionando también y ya se aprobaron en la Comisión Permanente para Pedro Castillo y para Betsy Chávez.
Pedro Castillo ayer trató un último recurso de los muchos que ha interpuesto con decenas de abogados de frenar la lectura de la sentencia. Pidió una nulidad del juicio, recusó a los magistrados, en fin, adelantos de opiniones, bla, bla, bla. El asunto es que simplemente su recurso se desestimó en el acto. Y ayer se leyó un adelanto de sentencia. En esta oportunidad no les puedo decir que he leído la sentencia porque la sentencia no se ha publicado. Se va a publicar en su integridad el 4 de diciembre. Este adelanto de sentencia, sin embargo, nos da bastante información de la cual tenemos que hablar. Porque, como les conté ayer, la Corte Suprema decidió que Pedro Castillo no podía ser encontrado culpable del delito de rebelión, pero sí del delito de conspiración para cometer una rebelión, que es un delito autónomo en el Código Penal. Por eso es que la pena es de 11 años, porque cuando se comete rebelión la pena es 20 años. Cuando tienes conspiración para rebelión es la mitad de la pena, 10. Y le han aumentado algo más por la gravedad de los hechos, etcétera, en el quantum de la pena. El asunto es que es 11, igual a Betsy Chávez. Pero en el caso particular de Pedro Castillo, él ya tiene 3 años de prisión efectiva, ya cumplió. Y acá viene algo que es bastante complicado. Es la aplicación de beneficios penitenciarios. Hay delitos en el Perú que no tienen beneficios penitenciarios, pocos, pero hay. El terrorismo, por ejemplo, no tiene beneficios penitenciarios. Hay delitos que tienen beneficios penitenciarios para que tú puedas redimir pena por número de días trabajados en prisión o de estudio en la prisión. El más común, el que aplica a todos los delitos, es el 2x1. ¿Ok? Por 2 días de estudio o de trabajo, tú redimes un día de pena. ¿Ok? Como esto era muy fácil, hay un conjunto de delitos que tienen un 5x1. ¿Ok? Entre ellos, el delito de rebelión, 5x1. Y hay un conjunto de delitos que tienen un 7x1, los más graves. Puedes redimir, pero poquito. ¿Ok? A su vez, cuando un reo cumple parte de su condena, hay 2 beneficios que puede pedir al juez teniendo buena conducta, etc. ¿Ok? Uno es el beneficio de semilibertad. El beneficio de semilibertad. El general, lo único que tienes que cumplir es 1/3 de tu pena. Si es rebelión, 2/3 de tu pena. Y el beneficio de libertad condicional. Si tú cumples en el general la mitad de tu pena, puedes obtener la semilibertad. En el delito de rebelión, que se considera grave, 3/4 de tu pena. El asunto es que a Pedro Castillo no lo han sentenciado por rebelión, sino por un delito autónomo que se llama conspiración para rebelión, que está en la categoría general. Entonces, él puede redimir pena estudiando o trabajando en el penal, 2x1, y él puede, cumpliendo 1/3 de su pena, 1/3, pedir el beneficio de semilibertad. Si tiene 11 años, 1/3 se va a cumplir el próximo año. No digo que sea automático. Hay una calificación judicial de lo que solicitas, un informe psicológico, un informe de tu conducta, una serie de informes. Pero podría, y esto es condicional, salir cumpliendo 1/3 de su pena. Si le han puesto 11 años, la pena pues es menos de 4, ¿no? Estamos hablando de 3 años y medio, 3 años y meses. Va a cumplir 3 años la próxima semana. ¿Puede postular? No, no puede postular. ¿Por qué? Porque basta con
una sentencia en primera instancia para que la Constitución prohíba la postulación de Betsy Chávez, de Aníbal Torres, de Pedro Castillo, de Willy Huerta, de Martín Vizcarra, aun cuando estos personajes son sumamente populares. Aún así, no pueden postular, están prohibidos. Pero, reitero, el caso de Vizcarra puede terminar en una pronta libertad, porque efectivamente el tipo penal de rebelión exige alzarse en armas. Y aun cuando Castillo dio órdenes y las dio para cerrar el Congreso, esas órdenes no tuvieron éxito. Lo que sí ha acreditado claramente la sala son las reuniones previas la noche anterior, el texto del manifiesto escrito en la computadora que controlaba Aníbal Torres, las gestiones de Betsy Chávez comunicando, ¿no es cierto?, al Ministerio de Cultura para que venga el personal de Televisión Nacional del Perú, las cosas que dijo Betsy Chávez a los ministros cuando los citó, tienen que venir a tal hora, hoy día es un día histórico. Todo eso configura una serie de actos preparatorios para esta conspiración. 2 generales fueron absueltos, no se probó que tuvieran nada que ver con la conspiración, y esta se redujo básicamente a los 4 personajes que han sido condenados ayer. Se acreditó que el presidente efectivamente llamó, pidió acciones concretas, como la de la disolución del Congreso. Y la sala también explicó que la detención de Pedro Castillo fue lícita, porque se encontraba huyendo luego de cometer un delito en flagrancia. Yo les he repetido durante todos estos meses, la palabra flagrancia aquí es clave. El presidente ejecuta un delito en público, ordena el cierre del Congreso. Eso es delictivo. Y luego huye. Se le detiene en flagrancia, bien detenido. ¿Ok? Entonces, creo que la sentencia pone un orden y una explicación lógica a un caso que tenía efectivamente un enorme seguimiento internacional. Nadie puede decir que aquí no hubo una conspiración para cometer un delito de rebelión. Pero, en el otro lado, muchos de los que querían ver 20 o 30 años presos a Castillo andan esta mañana bastante desilusionados, porque eso no va a ocurrir. Reitero, siendo el delito de conspiración para cometer rebelión distinto al delito de rebelión, con otro número en el Código Penal, autónomo, ese delito sí tiene los beneficios generales que no tiene el delito de rebelión. Y tiene el 2x1, tiene 1/3 de la pena para beneficio de semilibertad y mitad de la pena, que sería el peor escenario para el señor Castillo, con el beneficio de libertad condicional. Mitad de la pena serían 5 años y medio. Reitero, ya cumplió 3. Ya cumplió 3. Si él redime en medio año, en 2 años redime 1 año por trabajo de estudio, podría estar saliendo en menos de 2 años. Si le aplican el beneficio de semilibertad, podría estar saliendo el próximo año. Dicho sea de paso, si Castillo hubiera tenido una defensa jurídica y no política, y desde el principio le hubieran aplicado el tipo penal conspiración, él podría haber pedido un adelanto de condena, una confesión sincera, y le ponían por debajo del mínimo legal. Ella estaría en su casa. Con los 3 años que ha cumplido, más que estaría en su casa. Pero no lo quiso hacer. Quiso hacer una defensa política. Esa defensa política lo ha llevado a ese resultado. ¿Qué es positivo para su defensa? Yo creo que sí. Para lo que hizo, la sacó barata, como se dice en el Perú.
Muy bien, vamos a estar más adelante en el programa con el ex congresista Richard Arce, candidato en la interna del Partido Morado. Pero antes vamos a la pausa y esta pausa, sí, es pausa nomás, vamos a la pausa. Muy bien, y tenemos más novedades en la noticia política. El caso de Delia Espinosa no ha terminado. Que tengamos dos presidentes sentenciados en la misma semana, que es fuerte, para cualquier democracia es fuertísimo, no implica que no hayan otras cosas que están pasando. Delia Espinosa ha expresado ya públicamente todas sus preocupaciones y esto ha generado que la relatora de la ONU para los derechos de la independencia de los jueces haya dicho que en realidad se llama Independencia de los Jueces y Abogados de Naciones Unidas. Margaret Satterthwaite ha dicho claramente que los ataques contra Delia Espinosa continúan intensificándose. Es decir, hay una tensión también internacional sobre lo que está pasando con la independencia de los jueces fiscales en el Perú. Y en el caso de Delia Espinosa, ustedes lo han visto, es un ataque, digamos, en varios frentes. El poder político ha capturado a la Junta Nacional de Justicia, eso no es novedad, ya lo sabemos. Por eso estaban desesperados hasta diciembre del año pasado para sacar a los que habían, porque no los podían controlar. A estos sí los pueden controlar. Y son parte del mismo pacto. ¿Qué necesita el Congreso? Controlar quién es fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque el fiscal de la Nación acusa, es el único que puede acusar por enriquecimiento ilícito. Nadie más. Entonces tienen que controlarlo. Zoraida Ábalos no era de confianza. Denunció a un montón de gente para afuera. Ella logró su reposición. Patricia Benavides, de toda confianza. Pero fue retirada y suspendida y luego destituida por la Junta Nacional de Justicia anterior, por hechos muy graves, no por cualquier cosa. Ahí sigue sentada ahora en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esa que es de confianza les conviene más. Tomás Saladiego Gálvez, de súper confianza en el Congreso, en el Congreso se le archivaron las causas. Delia Espinosa, de ninguna confianza en el Congreso. Cero confianza, hay que sacarla, a como de lugar. Ya, ¿así puede funcionar un sistema de justicia en serio? No, pues, pero así está funcionando. Los votos para destituir a Delia Espinosa vienen de estos partidos, o sea, Fuerza Popular, APP, Perú Libre, el Pacto Fujicerronista y, por supuesto, Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Obviamente, podrían sumar ya 72 votos. Ese es el cálculo que se está haciendo aquí en la República. Con 72 votos, faltaría un poquito para que pueda ser inhabilitada. Porque acuérdense ustedes que se votan dos cosas. Se vota la acusación penal, que necesita 66 votos, y la acusación por infracción de la Constitución, que la habilita por 10 años en el ejercicio de la función pública, que necesita 87 votos. ¿Ok? Y necesitan los 87 votos. Los lograron para Zoraida Ábalos, y para Delia Espinosa los van a lograr, creo yo. Después verán, ¿no? Ya se verá el próximo año cuando se inicien todas las causas por prevaricato contra los actuales congresistas, ¿no? Pero esa es la situación en este momento. Delia Espinosa está a punto de ser destituida por el Congreso y no reincorporada por la Junta Nacional de Justicia, que ha denunciado penalmente por prevaricato al juez. Eso es increíble. Ha planteado una acción competencial ante el Tribunal Constitucional, que también controlan, o sea que no hay ningún problema, y se niega
a ejecutar la orden del juez, con lo cual está en manifiesto desacato. Les han dado 2 días más de plazo. Hoy vencen los 2 días, ya, digamos, para el lunes. Pero ellos esperan que para el lunes Lilia Espinosa ya esté destituida. Impresionante. Muy bien, y Vizcarra va a seguir enfrentando al Congreso desde Barbadillo, pero esta es una noticia que vale la pena analizar. La República informa que tiene 4 denuncias constitucionales en su contra por distintos casos, ¿no? Él fue inhabilitado por el Vacunagate, pero ahora lo quieren acusar penalmente por el Vacunagate y otros casos vinculados a obra pública. Muy bien, pero hay un pequeño detalle que creo que nos hemos olvidado. Vizcarra ya no tiene que pasar por el Congreso para ser juzgado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hace unos días cumplió 5 años fuera del poder. El beneficio de antejuicio es, que se supone es un beneficio, tiene un plazo de 5 años. 5 años que ya pasaron en el caso de Vizcarra. Entonces, esas denuncias constitucionales en su contra se tienen que archivar y es la Corte Suprema quien, o un juez ordinario, el que siga estos procesos. Presumo que un juez ordinario en este caso. Si Vizcarra ya no es un presidente con protección, porque ya pasaron más de 5 años, ya no hay nada de eso que se tenga que decidir en el Congreso. Se tiene que decidir en el Poder Judicial. Vizcarra deja de ser pasible de más inhabilitaciones por parte del Congreso de la República. Ya no juega. Eso se logró, recuerden ustedes, en el caso de Salvador del Solar. Dice, yo ya en el Congreso no tengo juego. Ya pasaron más de 5 años. Por lo tanto, el Congreso, con herramientas pensadas constitucionalmente para otra cosa, justamente para proteger de la persecución política, no puede perseguir políticamente a Vizcarra, porque ya pasaron 5 años. En el año 2020, ustedes recordarán, Vizcarra fue destituido en noviembre del 2020. Ya pasaron 5 años. Ya no hay nada que hacer. Felizmente para Vizcarra, porque esas acciones, por supuesto, en el Congreso, en este Congreso, solo podían tener un resultado adverso para Vizcarra, aun cuando ni siquiera conociéramos el parecer de los partidos. Ya está claro y manifiesto a una persona que la inhabilitan 3 veces, que, claro, podrían inhabilitarla una cuarta, una quinta, una sexta, ¿no? Está bastante claro. Muy bien, pausa y rezamos con Richard Arce, candidato presidencial del Partido Morado en, digamos, no iba a decir en pugna, pero sí en contienda con otros candidatos que también están postulando. Pausa y regresamos. Y estamos con Richard Arce, ustedes lo conocen, ha sido congresista de la República, postula hoy en la interna del Partido Morado
Todavía no lo han elegido, pero podrían elegirlo. Gracias por estar con nosotros. José María, un gusto como siempre dialogar contigo y a través del medio a todo el país. ¿Por qué insistir otra vez? Porque no es la primera vez que trata. No, la responsabilidad política, definitivamente, ¿no? Y mostrar una propuesta, en este caso orgánica, de partido. Yo no estoy viniendo a sentarme en los medios a presentar una propuesta de candidatura de Richard Arce, no, de ninguna manera. Es una propuesta de una organización bien estructurada, con un plan de gobierno trabajado. Ya lo hicieron en la anterior elección, donde se presentó toda una propuesta bien argumentada de un plan de gobierno que es elemental, creo, para cualquier propuesta. Entonces, en esa propuesta de partido político, creo que trasciende más allá esta fiesta democrática que es las elecciones internas, donde vamos a someternos y probablemente al final el candidato que salga electo, sí, está el señor Guevara, está el señor Quirós y mi persona, entonces el que salga, nuestro deber es apoyar y empujar, porque te repito, es un proyecto político del partido. ¿Cómo siente a las bases? Hay bastante respaldo, hay bastante reconocimiento, el posicionamiento que tenemos sobre todo en regiones del sur, que es donde tenemos más el trabajo político. Yo sigo trabajando con comunidades campesinas. Claro. Es una labor, y te lo digo con mucha transparencia, ¿no? Que no te reditúa ingresos, las comunidades no te van a pagar, pero hay una gran ventaja. Te permite tener información de primera mano para hacer un análisis, para hacer propuestas y permanentemente me contratan instituciones muy prestigiosas para que hagamos un análisis, por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Como conoces, podrías hacer un análisis mucho más fino, ¿no? El vehículo, el Partido Morado, ¿usted desde cuándo está militando ahí? Desde el 2021, ¿recuerdas bien cuando me presentaron como vocero en la campaña anterior? Y se logró mal que bien, y yo pienso que pasar la valla y que ingresen 3 congresistas. Con la justa. Con todo, sí, por supuesto, evidentemente, pero con todos los cuestionamientos que pueda haber, es de lo poco decente en el caso de Susel Paredes, en el caso de Flor Pablo, que están defendiendo frente a toda la ignominia que se comete en el Congreso de la República, todos los atropellos. Ellas tienen mucho reconocimiento, no así el tercero. No, evidentemente, por eso es que ahora nuestro trabajo estos años ha sido consolidar la propuesta de partido, más que el tema de personas. Por eso es que alguien tiene que liderar, alguien tiene que representar, eso es innegable. Pero si queremos llegar al gobierno, vamos a llegar como partido político, como organización. Sin embargo, ha habido muchos problemas internos dentro del Partido Morado. Flor Pablo tuvo que renunciar, y era una militante y se esperaba que ella fuera una buena candidata presidencial. Problemas internos en la conducción, en el control del partido, que se pueden reflejar nuevamente, que eso fue lo que pasó en el año 2021, en una campaña electoral. ¿Por qué persistir en el Partido Morado? Porque trasciende más allá de las diferencias y estamos en un partido político. Yo siempre te comenté que yo vengo de mi formación religiosa. Yo he estado en el seminario para llegar a ser padre, ¿no? Religioso. El asunto es que en la religión hay una propuesta, llamémosle dogmática, una teológica, formación. Muy bien. Y te alineas. En un partido político no. Discúlpame el símil, pero sé que estamos haciendo cosas opuestas, pero en un partido político vas a tener amigos, vas a tener conocidos, vas a tener discrepancias. Pero hay algo muy interesante. Se supone que estamos en el mismo barco remando para adelante. Y es la recuperación de la dignidad del país, mostrar honestidad, transparencia, compromiso y sobre todo una propuesta coherente, ¿no? Para que podamos salir adelante. Yo he tenido una gran trifulca con los miembros del Partido Morado en redes sociales. Sí, he visto. Por el tema de por estos no. Y yo no soy la autora del resultado electoral del 2021, sino todo el pueblo. Pero lo cierto es que se produjo un congreso. Sí, claro. Un congreso. Se engendró, ¿no? Exactamente, que hoy tenemos, se ha producido ese congreso. Y ese congreso, creo que usted coincide conmigo, tiene una enorme responsabilidad en lo que está pasando hoy en el país. Definitivamente. Entonces, lo lógico es que el elector castigue a ese Congreso. ¿Por qué no tiene que castigar también al Partido Morado si fue parte de eso? Porque justamente Ed Málaga es de ustedes. No, para empezar está muy bien la campaña y yo soy de los que promueve, ahora viste mis redes sociales y tenemos que ser claros. Y mi posición ha sido siempre coherente de lucha contra la corrupción. O sea, no nos van a ver por un carguito, por un puestito, ahí coqueteando con el poder o estando con partidos altamente cuestionados, ¿no? O sea, ves a personajes que van al Congreso, les dicen sus 4 verdades, pero después lo ves y está al lado de los gángsters de la política. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea,
la clásica, ¿no? De que con mis corruptos no te metas. Eso en el Partido Morado no está así. Creemos firmemente, inclusive el eslogan es radicalmente íntegros. Entonces reconocemos los errores que se ha cometido dentro de las decisiones políticas, la representación, las renuncias que ha habido. Pero te repito, mal que bien en el balance, el Partido Morado es de lo poco decente que podría haber. Tal vez es fácil hablar cuando uno habla de la familia, de lo nuestro, se resalta, ¿no? Pero es objetivo, de la lucha permanente que están haciendo. Imagínate si no estuvieran ellas, ¿no? Y se suma también a algunos otros congresistas de otras bancadas, ¿no? Ruth Luque, Anderson, me parecen de los más decentes, de lo poco decentes, si que queremos contar con los dedos, ¿no? En Sodoma siempre hay 5 justos. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Eso nos da esperanza porque todavía se puede seguir luchando, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, hacerme la culpa, reconocer que nos hemos equivocado definitivamente, decirle al país que ahora estamos trabajando en una propuesta mucho más seria y te comentaría, este proceso de las elecciones internas ha sido muy gratificante porque hemos pasado un proceso de evaluación, como si estaríamos sometiéndonos a un examen para un puesto laboral. Hemos dado examen, nos han revisado el currículum. Hemos hecho una exposición de nuestro plan de gobierno. Hemos pasado por los filtros de varias instituciones muy prestigiosas como Transparencia, nuestros antecedentes, para hacer un escrutinio así escrupuloso y ver que no tengamos ningún tema que pueda cuestionar no solamente la propuesta del Partido Morado, sino la necesidad, Rosa María. El Perú necesita tener una alternativa frente a esta posibilidad de repetir la misma historia. Y tú muy bien lo graficas cuando dices, esto se va a repetir el próximo abril, cuando va a haber las elecciones, si es que nosotros no reflexionamos y no nos damos cuenta que por estos no. Por estos no, porque para empezar ellos han hecho ya mucho daño. Pero también hay otros partidos, como te decía, los reciclados, que tienen el discurso... inclusive que es encantador, ¿no? Porque son discursos que soliviantan a las masas, pero el gran problema es que no hay coherencia. Señora Araceli, el gran problema es que supongamos que usted tiene mucho éxito. Lo eligen en el partido, lo elige el Perú, es presidente del Perú. Y llega al poder con las actuales reglas. Nos van a vacar. En 6 meses. En 6 meses, o sea, no dura nada. Tal vez tenga más suerte su segundo vicepresidente, no sé quién es. Ronnie Jurado. Ronnie Jurado. De repente él logra, para que no se disuelva el Congreso. Si no estará Frida Ríos también. Claro, salvo que haya un pacto de todos, que digan, si nos eligen a nosotros, los vicepresidentes renuncian en el acto. Y claro, y convocamos a nuevas elecciones. Para las nuevas elecciones, definitivamente. Exactamente. Pero también hay una estrategia que estamos pensando en el partido y queremos proponer como alternativa. Tú sabes del paquete de leyes pro crimen y todo el daño que está ocasionando al país. Este tema de violencia, o sea, Gerí no va a solucionar con sus declaratorias de estado de emergencia, ni jugando pichanga con su outfit de Bukele que pretende imitar. Con eso no se soluciona. Le dará algunos puntos en las preferencias, pero que son fotos del día. Si quiere afrontar seriamente la delincuencia, lo primero, hay que derogar todo ese paquete legislativo de leyes pro crimen. No lo están haciendo, no lo van a hacer porque Gerí es parte, justamente, él ha sido uno de los promotores. Entonces, frente a ese escenario, el 28 de julio, lo que vamos a proponer es una propuesta legislativa para la derogatoria de todas estas leyes pro crimen y a la par vamos a convocar a un referéndum para tener justamente el respaldo de la población nos permita justamente legitimar este tipo de decisiones que va a generar un precedente. Pero el problema es que lo que tienen que hacer es restituir la cuestión de confianza. El equilibrio de poderes. Para el equilibrio de poderes, porque en este momento ha sido derogada. No, de facto, digamos. Y la esperanza que tenemos, por eso no solamente es el tema, por eso decía, no solamente es el candidato presidencial, tenemos que tener una bancada fuerte. Eso es lo que voy a decir. Porque en el país tienen que entender que han secuestrado el Tribunal Constitucional, han secuestrado la Junta Nacional de Justicia, han secuestrado hasta la Defensoría del Pueblo. Verlo defender a Urresti en contra de las víctimas, o sea, ¿dónde estamos? Defensoría del Pueblo. O sea, el ombudsman, es el que defiende a las víctimas, no defiende al victimario. Pero claro, tenemos a un impresentable que el único antecedente que ha tenido es ser el felpudo de Nadine Heredia y después de Vladimir Serrano. Y por eso, en este pacto infame, en este matrimonio contra natura entre el fujimorismo y el serronismo, tú me das, toma y daca, han logrado tener la Defensoría del Pueblo. Y no porque querían defender a la población, querían tener el alfil para
que después elija la Junta Nacional de Justicia que el día de hoy tenemos, que ni siquiera respeta una orden judicial. ¿En qué país estamos viviendo donde las propias autoridades no aceptan? ¿No? Asumir muy bien la defensa de David Espinosa, pero también ser muy duro con Vizcarra. ¿Usted sí está convencido de que es un sinvergüenza? No le cabe duda que recibió plata de coimas. La ventaja de estar en la política Claro. es que empiezas a conversar con mucha gente. Claro. Y yo conversé con uno de los colaboradores y me ya. contaron los detalles. Y porque yo lo confronté, ¿no? Le dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué Claro, pasó? O sea, claro. y ¿Y a usted disculpa que lo exponga públicamente, ¿no? Claro. Pero en eso, lo que sale en la fiscalía es información. O sea, Claro, pero a usted le pareció concluyente. para mí sí, Sí. porque definitivamente ese es otro grave problema, Rosa María, que a nivel nacional no estamos viendo. Los gobiernos regionales, si en este momento habría la DIVIAJ, si estaría Colchado trabajando, No queda ¿cuántos uno. gobernadores regionales estarían presos? Ahora- Y lamentablemente todas las obras están direccionadas. Las licitaciones están con nombre y apellido. Ahora, señora y el Arce, tráfico... eso no es nuevo. Pero hay que hacerle recordar a la población para que entienda, para que vean la calaña de sinvergüenzas que tenemos de autoridades. ¿Cuál es el negocio? El negocio no es el sueldo. No. O sea, en casa, Rosa María, saben que si vamos a entrar en política, vamos a entrar en un tema de austeridad, porque no voy a tener ingresos y más bien vamos a gastar plata. Y en la calculadora, o sea, mi esposa es muy buena para eso, pero ya, yo la veo su preocupación, porque van a ser meses donde lamentablemente hasta se va a gastar dinero. Y después tú sacas tu cuenta con el sueldo que vas a tener y puedes tú aproximar cuánto puedes invertir en tu campaña. Pero ese no es el tema de la honestidad. Acá no, acá el negocio es qué obra de licitación yo la otorgo direccionándola, para eso armo todo el tinglado y favorezco a una determinada empresa. A cambio de eso, la contraprestación es la famosa coima. Claro. Entonces, mientras no desterremos eso, Rosa María, discúlpame, yo te puedo asegurar que el 99.9% de las obras públicas en este momento, hoy, están direccionadas para que se haga actos de corrupción. Lo que se descubre son las pequeñeces. Entonces, en el además, caso de... además, lo más curioso, por ejemplo, de estas empresas que coimearon a Vizcarra, que son colaboradores eficaces, es que siguen contratando con el Estado. Eso es lo gracioso. Exactamente igual, ¿ah? Imagínate en qué... Las mismas. Además, ya tienen como un... No, se han cambiado de nombre. No, hay un modo superante. En el caso Puente Tarata fue clarísimo. O sea, el contratista lo ampayan. Perfecto. Confiesa, paga la reparación civil y sigue operando, vuelve a delinquir y vuelve a lo mismo. Paga. Entonces, mientras no me chapen, yo lo sigo haciendo igual. Pero es una organización criminal ya establecida. En el caso de Gregorio Santos, el que le entregó el dinero, recuerda bien que en el juicio le dijo, yo te entregué dinero y con eso compraste una casa para la esposa y la otra casa para el amante. Claro. Ese mismo fue el que trabajaba con Castillo, con Heiner Alvarado y toda esa claro. gente. Entonces, por Dios, o sea, si ya sabes que ese es un sinvergüenza que trafica, y eso yo les digo siempre a las autoridades, eso de recibir plata, qué lindo, ¿no? En campaña. La plata, no hay lonche gratis. Esa plata viene con el interés. Yo he escuchado a varios alcaldes cuando reciben este tema de ser financiados en campaña política, después el empresario viene y pone el arma sobre la mesa. ¿Y cómo es fue alcalde? Discúlpame el término. Así me lo han dicho. ¿Y cómo es fue alcalde? Con la arma en la mano. O sea, en otras palabras, Bueno, yo te he financiado y ahora quiero mi parte, ¿no? El mismo Gerí tiene una acusación de ese tipo. Y es presidente de la República. Una mujer que en la dice que Comisión le de dio Presupuesto. plata para la comisión de presupuesto, le pongan la hora. Puede mentir, por supuesto, pero ahí está la acusación. Rosa María. Es el mismo modus operandi. Rosa María, en la Comisión de Presupuesto ese es el negociado. Ah. Yo escuché alguna vez decir, oye, ¿ese arce se hace o es disculpando el término, ¿no? Con una grosería, ¿no? Porque o sea, no entraba a la danza de ese negociado, de ese tráfico. Me pedían, presenta tus proyectos, yo le prestaba todos mis proyectos de Apurímac, ¿no? Claro, Financienme 200. los 200 proyectos. Claro. Y pues yo siempre salgo en las radios porque en el tema local es bravo la prensa. Claro. Y mi reto es a los periodistas, a todos los alcaldes, gobernadores regionales que han estado en mi periodo. Les hemos ayudado a gestionar financiamiento. ¿Alguna vez le hemos insinuado, le hemos pedido algo? Yo lo reto públicamente que salga. Porque ese es el tema de la honestidad. Claro. Porque es muy importante, Rosa María, si podemos hacer si tener un gobierno honesto. Yo sé que por todo lado está la corrupción, Veamos. es como la pus, ¿no? Pero si habría algo de honestidad, como decía Barrantes, ¿no? Ya sería una revolución, por Dios. En el tema de Castillo, usted que está viajando por todo el Perú, lo comentábamos antes, popularmente
La gente no cree que Pedro Castillo haya dado un golpe de Estado. Eso te lo puedo confirmar. Hay una encuesta de apoyo que da 59% que dicen que Pedro Castillo es víctima de un golpe de Estado. Exactamente. Lo que la gente en las comunidades, en zonas rurales, dicen, a Castillo le han hecho un golpe de Estado. Claro. ¿Y sabes qué ha legitimado eso? La gestión de Dina Boluarte. Claro. Dina Boluarte, con todos los atropellos que ha hecho, hasta en temas personales, de estar ahí, es difícil, ya, o sea, da cólera el tema del boato. La situación es que todo ese gobierno, aliado con la extrema derecha, que inclusive arremetía contra la propia población, ha hecho que legitime algo objetivo, porque hay que ser también realistas. Claro. Pedro Castillo, y ha sido sentenciado porque intentó hacer un golpe de Estado, claro, que en democracia eso tiene que ser sancionado, al mismo estilo que Alberto Fujimori. Ahora, la ventaja es que Alberto Fujimori logró el objetivo. Claro. En el caso de Castillo fracasó estrepitosamente, a las 2 horas ya estaba preso. Ahora, la conspiración ha sido sancionada, yo he estado haciendo las cuentas, puede ser que salga en libertad el próximo año, ¿eh? Porque la conspiración sí tiene beneficios penitenciarios, no la rebelión tiene, pero menos, pero la conspiración para cometer rebelión es un delito autónomo que tiene todos los beneficios del 2x1, libertad semicondicional, libertad condicional, todo. Entonces podría salir bien manejado por ese delito el próximo año, más no por los delitos de corrupción, que son Puente Tarata y todos los casos de obra pública donde hay un maletín. Hay un maletín con la población, que llega, ¿no? Alvarado, $20,000 en Palacios. Claro. O sea, ¿quién tiene $20,000 en Palacios? Efectivo. Entonces, objetivamente, hay un sector muy importante de la población que cree que Pedro Castillo es víctima. Y eso también es un mensaje para toda esta gente que está en el poder, para que se dé cuenta, hay que decirlo, de esta situación. Que Pedro Castillo sea víctima y victimario. Las dos cosas, porque efectivamente le modificaron la Constitución para que no pudiera plantear una cuestión de confianza. Ah, claro. Pero también es en el mismo caso de Betsy Chávez. Betsy Chávez está involucrada, inclusive está involucrada en actos de corrupción. Claro. Yo no estoy de acuerdo que el sentenciado o el que tiene responsabilidad con la justicia busque asilo político. Pero hay un tema, nosotros hemos firmado un tratado internacional para los claro, asilos políticos y en este caso el que evalúa el asilo es el país asilante. México le ha otorgado el asilo, al igual además, que en Brasil. Además hay que decir algo, es una falla de inteligencia policial brutal. Que hayan permitido que... Claro, porque en el caso de Alan García, por ejemplo, entre que él ingresa a la embajada y sale la resolución de Uruguay, hay más de una semana en la que el Estado peruano le explicó al Estado uruguayo que no le podía dar el asilo porque era un crimen común, era un delito común. Y el Estado uruguayo aceptó la información de Perú, que dimos además periodistas y todo. Acá ese periodo no ha existido. Además, recuerda bien que nuestras relaciones con México han estado rotas. Y ahí es donde, si te das cuenta, la importancia de que un presidente tiene que entender que vivimos en una aldea global, claro, más allá de las diferencias políticas. ¿Para qué? Para evitar este caso de situaciones, claro, donde parecería una especie de intromisión, claro, en el sistema de justicia. Pero además, tampoco, claro, o sea, Gerí no puede decir Orondo de que va a entrar a la embajada. Imagínate el desprestigio que tiene el Perú, claro, que tendría el Perú, sabiendo todo lo que hemos ganado en décadas. El Perú es reconocido a nivel mundial y vive en el extranjero y sé del respeto a la diplomacia peruana. Entonces no perdamos esa imagen frente a la comunidad internacional por un capricho. Pero recuerda, ojo, a eso quería llegar. Más allá de eso, en realidad, al final, esto es tema de colores políticos. Es como en el Congreso. En el Congreso es otro fiscal el que autoriza el cambio de reglamento y a la que sancionan es Adelia Espinosa. ¿Te das cuenta cómo se direcciona el ataque furibundo contra una persona? Porque simplemente la señora no tiene ninguna denuncia de delitos que ha cometido. Ella no ha plagiado, claro, su tesis. Ella no se ha metido con una organización criminal para que desde el Congreso consiga votos. Ella lo que hacía era cumplir su función. Por Dios, a veces la racionalidad me hace pensar, ¿cómo puede ser posible que a los que persiguen a los delincuentes terminen siendo perseguidos? ¿Qué mensaje le damos al país? Ahora, tenemos 6 expresidentes condenados, uno que se suicidó cuando lo iban a detener. O sea, hay una tragedia presidencial en el siglo XXI. Porque o terminas preso o terminas muerto. Ese es el signo de los presidentes y usted quiere postular a eso.
He escrito hoy día, y los invito a leer, yo escribo una columna diaria en el Perú 21 donde he puesto la maldición de la banda presidencial. Claro. Y la maldición es desde Alberto Fujimori, porque desde que se puso Alberto Fujimori, la desgracia ha continuado. El único a excepción de los presidentes Paniagua de transición, Paniagua y Sagasti, que han sido los únicos decentes y casi del mismo talante, ¿no? Entonces, lo que sucede, Rosa María, es que la corrupción ha tocado fondo. Pero a ver, yo le veo la parte positiva. Como te decía, yo trabajo mucho con temas de cooperación, trabajo mucho con instituciones extranjeras, y en esa posibilidad de intercambiar me preguntan siempre sobre la situación política. ¿Y sabes qué me dicen? Qué impresionante que en el Perú puedan sentar a un presidente en un banquillo. Qué impresionante que en el Perú puedan sentenciar a un presidente. Eso es casi imposible en países hasta desarrollados. A ver, vamos a explicar por qué. Porque los presidentes en el Perú no tienen ningún poder. Porque los partidos políticos no existen, son una ficción. Porque no tienen bases, porque no tienen organización, porque no tienen apoyo, porque no tienen capacidad de presión. Ese es el problema al final del día. Por un lado, y reconocemos, por eso en el Partido Morado estamos tratando de fortalecer la organización, pero por el otro lado es un mensaje muy importante al sistema de justicia, porque pone la cancha plana, donde así seas presidente, tienes que responder a la justicia. Estos impresentables, yo digo delincuentes que tenemos en el Congreso, porque hay traficantes, mochasueldos, niños, todos estos creen que el poder es eterno, el poder es efímero, y cuando termine su gestión, ahí los quiero ver. A todos estos sinvergüenzas, empezando de Rospigliosi, que van a tener que responder a la justicia por todas las infracciones. Eso le iba a preguntar. ¿Este Congreso va a responder a la justicia si usted es presidente de la República? Definitivamente. Y no es porque el presidente va a hacer persecución política. Lo primero que vamos a hacer, absoluta independencia del sistema de justicia, absoluta independencia sobre la labor de la policía. Lamentablemente lo que hemos visto, y es parte del clima de la espiral de violencia, es que el poder político somete a la Policía Nacional, inclusive en desmedro de la meritocracia. Inclusive se meten en los ascensos y oficiales cuestionados, ahora son hasta directores de la policía. Eso ha hecho que baje la moral de la propia policía y que lamentablemente dentro de la policía también hay corrupción, pues. Entonces, al ver que son impresentables que también se tienen en la policía, ha generado todo este ambiente que hasta encontramos policías involucrados en delitos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa independencia, la independencia absoluta en las Fuerzas Armadas, en la policía. No puede haber esa intromisión política desde el Ministerio del Interior. Ahora, necesita usted un cambio en la Constitución. Y el famoso tema de la Asamblea Constituyente está sobre la mesa por la cantidad de cambios que han habido en una Constitución. Hemos ido a un sistema parlamentario que jamás ha tenido el Perú hoy de facto y no hemos votado por un sistema parlamentario los peruanos. Es un cambio de gobierno muy sustancial. ¿Qué haría usted con la tesis de la Asamblea Constituyente? Lo primero, yo siempre, mi argumento, la Constitución de Fujimori para mí es espuria porque fue hecha en un golpe de Estado. Fue legitimado con un referéndum, pero seamos objetivos. Son las reglas que el día de hoy establecen el status quo. Escúcheme, de esa Constitución no queda nada. Pero a eso quería llegar, queda Rosa María. Solo el capítulo y económico. Todo el tiempo hasta han restituido la firma de Fujimori. Fíjate la sinvergüencería del fujimorismo. O sea, tienen el cinismo de restituir la firma cuando han violentado esa Constitución de Fujimori, modificando más de 50 artículos. Ya no queda nada de esa Constitución. Pero aún así, Rosa María, yo veo la imagen en Chile, la experiencia de la constituyente en Chile. Uno tiene que ser responsable. Por supuesto que hay una necesidad de querer cambiar la Constitución, pero yo cambiaría más el tema de estructura del Estado para que hagamos presencia. Yo que trabajo y vivo, vengo de la zona andina, para mí el problema principal del país es la ausencia del Estado. Entonces, si yo cambio la estructura, no digo yo no como persona, ¿no? Si como institución, como presidencia se puede promover una constituyente, sería para cambiar la estructura del Estado. Pero el tema económico, que es un canto de sirenas para muchos sectores, sobre todo compañeros de izquierda, en realidad va a generar un mayor problema. Y ahí viene la otra reflexión de la conversación con extranjeros y me dicen, ¿por qué el Perú, a pesar de toda esa crisis, se sigue manteniendo? Es gracias a su solidez económica. Entonces, mal que bien, me da culpa. ¿No? Gracias al capítulo económico de la Constitución. No gracias a... Sí. El capítulo económico de la Constitución es el que le garantiza al BCR absoluta independencia para defender la moneda. Y gracias a eso, y gracias a que tenemos... gracias a que estos de Rutas de Lima se pueden ir a un tribunal internacional. Como debe ser en un Estado de Derecho. Pero a lo que y reclamar todo lo que se les debe. Lo que pasa es que en los otros sectores que cuestionan el modelo económico se confunden con el mercantilismo. Claro. Y hay
hay delitos económicos, Rosa María, y se sancionan en Muchos. cualquier país del mundo. El monopolio, el oligopolio, el dumping, lo que acaba de pasar esta semana, Con esa las concertación de las precios de las farmacéuticas. farmacéuticas. Exactamente. Esas fallas, para eso se necesita un Estado regulador que garantice esas imperfecciones, porque yo no creo en la mano invisible del mercado. Tiene que haber un sistema de regulación más todavía en un país. Entonces, nosotros en el Partido Morado creemos en una economía social de mercado. Definitivamente creemos abiertamente en las inversiones, porque es la única forma de que este país camine. Y lo aprendí siendo congresista en la Comisión de Presupuesto, porque debes recordar, presenté un dictamen en minoría, donde sustentábamos la importancia, fíjate, de promover las inversiones para que se garanticen esas inversiones, porque esa es la fuente de los ingresos. O sea, ¿de qué vive el presupuesto público que se está discutiendo justamente estos días? De la tributación. ¿Quiénes son los principales aportantes? ¿Quiénes son las principales empresas que pagan impuestos? Las empresas extractivas, las empresas mineras. Entonces, brindemos las condiciones necesarias para que esa inversión se dé. Claro, evidentemente exigiéndoles altos estándares ambientales, respeto a las comunidades campesinas, que paguen sus impuestos, que no hagan este tipo de concertación de precios. Bienvenido a la inversión decente. ¿Qué haría usted con la minería ilegal en el Perú? Que es un tema complicadísimo, porque como usted sabe, nadie está preso por ser minero ilegal hoy en el Perú, siendo motivo de prisión, porque además han bajado todas las penas, han quitado el crimen organizado como tipo penal para minería ilegal, con lo cual no se les puede perseguir. El reinfo es un pase para invadir propiedad ajena o concesiones ajenas. ¿Qué haría con el tema? Porque al final del día, mientras el precio del oro se mantenga en $4.000 la onza, y el cobre sobre los 10.000, la gente va a invadir, pues. Va a invadir con un pico, una lámpara, con lo que fuera. El día de hoy, la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico. Claro. Es más rentable la minería ilegal. Mucho más. Entonces tenemos que separar la paja del trigo. Y definitivamente, o sea, una economía ilegal genera una serie de vicios. Este espiral de violencia está asociado a economías ilegales. Claro. Porque al lado de la actividad económica ilegal, va a haber extorsión, va a haber sicariato, va a haber trata de blancas, prostitución. Hay un conflicto social en este momento en Puno, en la Rinconada. En la Rinconada. Y hay un muerto. Ya hay un muerto. Por justamente explotación, sobreexplotación. Ananí es un infierno. Sobreexplotación y el cierre de una actividad y la protesta de los que están tratando de entrar. Entonces, hay varios tipos de minería ilegal. Hay alguna que es imposible de formalizar, la que se hace dentro del río. La que es ilegal y la que extorsiona, la que tiene los famosos inversionistas. Lo primero, Rosa María, se tiene que ser claros. O sea, el reinfo ha fracasado estrepitosamente. Son casi 9 años y 2.3% de resultado en formalización. Significa que el sistema no funciona. No funciona. Hay que hacer Necesitamos una nueva ley de minería y habría que trabajar muy bien para discriminar y diferenciar esa actividad. Pero es muy importante también tomar el toro por las astas. Y para mí, desde mi propia experiencia, el gran problema y para el quid del asunto es atacar a las plantas de procesamiento. ¿Por qué? Una auditoría, hay que estar encima de las plantas de procesamiento para determinar la trazabilidad. ¿De dónde viene el oro? Pero la planta de tratamiento hoy, las que están ahí funcionando, hay de todo, hay de todo, y hay grandes, hay algunas chiquitas, serias y hay algunas también que son las que... Hasta las más serias dicen, perdón, si a mí me traen con reinfo el mineral, pero justamente por yo eso, no tengo nada que hacer. Para eso es la trazabilidad. Entonces ¿sí es legal? Tenemos que cambiar el tema del reinfo con otro sistema. Tenemos que atacar a las plantas de procesamiento. Ese que tiene reinfo ha invadido una concesión. Tiene reinfo en Chiclayo y probablemente está trabajando en Apurímac. Claro. Porque es como una especie de pasaporte para que puedas pasar. Por lo que fuera, pero... Con el pretexto de que está llevando a la planta de procesamiento. Pero para la planta procesadora, legalmente no comete ningún delito si recibe. Pero por eso tenemos que cambiar esas reglas. Por eso sale el oro de Bolivia. El oro que exporta Bolivia no es oro boliviano, es oro peruano y probablemente manchado con sangre. Ese es el de contrabando, pero el otro sale por el puerto del Callao. Y de algunas grandes empresas también. Claro. Por eso es que es importante atacar a las plantas de procesamiento y a los famosos inversionistas. Claro. O sea, cuando hay una explotación de minería ilegal, asociado está un inversionista. ¿Por qué le tienen tanto miedo a estos inversionistas? Porque si queremos asumir responsablemente, o sea, lo que te das cuenta que los tentáculos de esta economía ilegal ha llegado hasta el poder político. Y ves en el Congreso a otros impresentables, inclusive presidiendo la Comisión de Energía y Minas.
Y por eso es que van a renovar el Reinfo, ya lo aprobaron, inclusive a 50.000 mineros que habían sido sancionados, los quieren reinsertar en este sistema perverso, que lo que está generando es lo que acabamos de ver en La Rinconada, pero no solamente es La Rinconada, es La Pampa en Madre de Dios, es Patás, es inclusive Carabelí, Atico, es inclusive en mi región, en Apurímac. Si realmente se quiere abordar el tema, necesitamos una nueva ley de minería que nos garantice justamente esa actividad, porque también, o sea, el gran problema es que en ese abanico de tener tanta actividad de minería ilegal, minería informal, también hay una pequeña minería artesanal que hacen algunas comunidades. Claro. Yo he visto que eso sí les está generando beneficio, pero necesitan asistencia técnica porque están contaminando, necesitan que les expliquen, que les enseñen y le acompañen en ese proceso, y puede ser una actividad económica que puede redituar beneficio. El gran problema es que con este famoso Reinfo, al final, los ilegales, los traficantes están haciendo fiestas, y están invadiendo y están generando conflictos entre comunidades. O sea, está haciendo enfrentar a peruanos porque el interés económico lamentablemente pervierte a las personas, ¿no? Ahora, en su región, en Apurímac, hay minería formal muy grande y que ha traído un cambio en la vida de su región. O sea, eso es innegable, ¿no? En 30 años, Apurímac salió de ser la región más pobre del Perú, ¿no es cierto?, a ser una región que está más o menos arriba en PBI de la tabla. O sea, les cambió la vida. Es una realidad objetiva. Se pudo haber hecho algo mejor, porque el tema siempre ha generado también algunos conflictos sociales, hay algunas necesidades todavía por atender, pero no solamente Las Bambas, Rosa María. En cartera tenemos proyectos bastante grandes. O sea, si empiezas a revisar, no solamente es Cotabambas, es también Aymaraes, está Los Chancas, está es un corredor. Panoro o sea, la beta va así, ¿se da cuenta? En todos los Andes. Entonces, esa es la riqueza de nuestro país, pero aprendamos a explotar de manera responsable, exijamos a las empresas más serias, las que puedan hacer la inversión, y en esa expectativa logremos el involucramiento de las poblaciones. Si queremos confrontar a los conflictos sociales, que es mi especialidad, la lección aprendida es que si logramos que esas comunidades se inserten en ese beneficio económico, yo creo que se reduciría drásticamente los conflictos y podría generar beneficios. Y de hecho en su región eso es lo que ha sucedido. Pero necesitamos para eso justamente, por ejemplo, en el tema del transporte, el ferrocarril, que ya está el proyecto. Entonces hay cosas muy interesantes que tranquilamente, justamente el sector privado podría invertir junto con el Estado. No todo el mundo quiere el ferrocarril, ¿eh? Porque hay transportistas que perderían su negocio. No, y el día de hoy hay comunidades campesinas. Apuyayagua, por ejemplo, ya constituyó su empresa y trabaja directamente con la empresa, ¿no? Claro. Entonces, eso es interesante, se están integrando a la cadena de valor, pero esas son experiencias puntuales. La idea sería que más comunidades logren beneficiarse. Al final, si pensamos en esa suma entre la comunidad, la empresa minera, y siempre y cuando el Estado acompañe, porque ese es el grave problema, porque generalmente dejan a la empresa y las comunidades y al final terminan en enfrentamiento porque aparecen hasta gestores de interés. Porque un gran negocio, eso también son los famosos gestores de interés. Hay que tener mucho cuidado con traficantes que aparecen ahí supuestamente defendiendo a las comunidades. Entonces, lo objetivo es que si logramos esa triada que siempre he hablado, donde cada arista es como un triángulo, es la comunidad, el Estado y la empresa, yo creo que se podría tener alternativas con, por ejemplo, fondos de inversión, o sea, que los dineros permita generar desarrollo a la población, un fideicomiso, por ejemplo, que podría garantizar que el beneficio sea constante para esa población. Inclusive yo aspiro a algo más, que las comunidades participen de la propia estructura de la empresa en los beneficios, ¿no? Como accionistas en un futuro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, nos tenemos que ir porque nos han dicho que se nos acaba el tiempo. ¿Postula el Senado también? No. Ah, no. ¿Ni a diputados tampoco? No, porque evidentemente hay muchos compañeros que tienen el perfil para asumir esa responsabilidad. Entonces, si uno asume con responsabilidad y quiere ser presidente, apuntemos para la presidencia. Ya. El objetivo es lograr que el partido llegue a ser gobierno. En la presidencia, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Porque si no logramos eso, Rosa María, lamentablemente estamos condenados a seguir repitiendo esta historia y están destruyendo la institucionalidad. No puede ser posible, tenemos que levantar nuestra voz firme y creo que es momento inclusive de autoconvocarnos, porque lo que están haciendo con Delia Espinosa es el Ministerio Público, es el que persigue el delito. En el Congreso han pretendido dejarnos solo a Tomasito y a Vane, así los decían en los audios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hayan pretendido
que desde el Congreso justamente arrinconar a la Fiscalía para tomar la institución, para evitar y curarse en salud, porque mañana más tarde van a responder a la justicia. Muy bien, muchísimas gracias a Richard Arce por haber estado con nosotros, mucha suerte. Es este fin de semana, ¿verdad? El 30 es elección de delegados, nosotros estamos en la modalidad de delegados a nivel nacional, voto universal, se eligen 30 delegados de 56 ¿Ya? Y el 7 de diciembre esos delegados eligen al candidato, a la plancha presidencial, a la lista congresal y la propuesta. Pero ya por la elección de delegados usted ya puede saber cuáles son suyos y cuáles son los de los adversarios, ¿no? Pero es que, te repito, no se sabe. Más allá de una competencia sana, natural, yo siempre estoy con esa buena predisposición. Nos hemos sometido a una candidatura de consenso, Rosa María. Entonces, hemos antepuesto el interés del país y poniendo el partido evidente por medio por encima de cualquier interés personal. Independientemente de quién salga, el Partido Morado va a ser una propuesta como alternativa de gobierno en este 2026. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias, Rosa María. Nosotros nos tenemos que despedir acá, porque tenemos varios auspiciadores, por favor no se muevan. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipio, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipio.com/invertir. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces uno el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Del 2 al 4 de diciembre, la Universidad del Pacífico será sede del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, Retos del Nuevo Gobierno 2026-2031. El programa incluye conferencias del Nobel de Economía Abhijit Banerjee, Ricardo Hausmann, Julio Velarde y otros expertos. El ingreso es libre. Solo inscríbete en la web del CIES. El evento será transmitido por Facebook del CIES. Ahora que vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe. Solo tienes hasta el 14 de diciembre y ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hoy es viernes. Tengan un gran fin de semana. Primer domingo de Adviento. Ya la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y también, por supuesto, a todos los partidos políticos que van a tener elecciones de delegados este fin de semana. Mucha suerte y que todo transcurra en paz. Nos vemos el lunes. Compartan el programa. Suscríbanse a todas las redes de la República. Y si han llegado hasta aquí, denle un like, ¿no? Para que se comparta con más gente. Nos vemos el día lunes.